Gonzalo, el mundo entero está hoy pendiente de lo que va a pasar a las 4 de la tarde con el tema de los aranceles, que va a decir el presidente Donald Trump, cuáles son los aranceles que nos van a poner, nosotros atentos de qué va a suceder con nuestros productos, pero hay algo de lo que no hemos hablado mucho nosotros en estos micrófonos y me parece importante que lo retomemos. Y tiene que ver, ¿sabe con qué? Y es con los venezolanos, con sus compatriotas, porque había revocado el presidente Petro ese famoso permiso especial, el TPS, para los venezolanos. Y resulta que una corte de San Francisco le dijo, no señor, usted no lo puede suspender así, que además era un drama humanitario y que muchos compatriotas suyos pues estaban diciendo, oiga, nosotros pues votamos por Trump, no para que tratara así a nuestros compatriotas. Pues, a ver, hay que distinguir, hay diferentes tipos de venezolanos en los Estados Unidos, venezolanos que creen en Donald Trump, que creen en el Partido Republicano, y hay otros que son creyentes del Partido Demócrata. Lo cierto del caso es que la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, firmó un decreto, Camila, en el que dejaba por fuera a más de 500,000 personas que estaban bajo la protección del TPS, que es un estatus de protección temporal que le da al ciudadano venezolano, digamos que una especie de legalidad dentro de los Estados Unidos para, por ejemplo, poder trabajar. Para 300,000 personas, 350,000 venezolanos, este estatus culminaba el 7 de abril. Para otras 250 culminaba en el mes de septiembre. Lo que dijo el juez es que esto de alguna u otra forma inflige en un daño irreparable a cientos de personas simplemente por una firma. Pero entendamos el por qué, más allá de lo que dice el juez, se introduce esta demanda. Y por eso le tengo en línea a Cecilia González, defensora de derechos civiles y una de las personas que demandó esa orden proveniente del gobierno de los Estados Unidos en contra del TPS. Cecilia, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Gracias por el espacio. Cecilia, más allá de lo que dijo el juez, la decisión de ustedes de ir a demandar esta orden proveniente de Seguridad Nacional, desde la Secretaría de Seguridad Nacional y desde la Casa Blanca, ¿por qué? Porque es lo justo, porque este es un país de leyes, de separación de poderes, y donde se reconocía que esto era una violación directa a la permanencia de los venezolanos de forma legal en este país. Lo hemos argumentado en este caso, vemos discriminación racial contra los venezolanos, parte de una agenda racista llena de odio, una agenda política por parte de la administración Trump. De la decisión del juez, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Porque cuando uno lo lee realmente les da casi toda la razón a ustedes. Dice que de hecho comparan comentarios que ha hecho el presidente Donald Trump con las acciones que está cometiendo, por ejemplo, como anular el TPS. De eso que usted leyó, de esas 78 páginas, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Creo que sin duda el reconocimiento a la gran contribución que hacemos los venezolanos en este país. El juez abrió reconociendo que los venezolanos somos del interés nacional y que seguimos contribuyendo de forma categórica a este país desde nuestros títulos universitarios, la creación de empleos, la contribución financiera y fiscal a este país. Creo que eso fue una de las detalles más importantes de esa orden. El 54% de quienes están, bajo el paraguas del TPS, venezolanos, tienen una licenciatura. Incluso hay que decir que la alta participación laboral de estos venezolanos que están bajo el TPS alcanza el 96%. Yo le pregunto a usted que está en los Estados Unidos, señora Cecilia, el tema de la estigmatización por ser venezolanos. ¿Usted cree que estamos viviendo un momento en el que al venezolano, sea bueno, sea malo, se le mete en el mismo saco? Sin duda. Lamentablemente los venezolanos somos víctimas una vez más de una narrativa que busca criminalizar a todos los migrantes, porque sí, en todas las comunidades existen un par de personas que no bien intencionadas, un par de personas que cometen delitos y crímenes, y hoy a los venezolanos a todos se nos está asociando con un grupo de crimen organizado, y nada podría estar más alejado de la realidad. Pero hay algo que yo no logro entender, y es que durante la campaña muchos venezolanos, por ejemplo, en el estado de la Florida, venezolanos que ya tienen su situación regularizada, pues apoyaron a Donald Trump. Y no solo venezolanos, sino latinos, pero principalmente los venezolanos de la comunidad latina estuvieron apoyando esa campaña. ¿No se dieron cuenta que eso era lo que iba a pasar cuando se los advirtieron constantemente diciendo esto es lo que va a pasar?
no, esto les va a suceder, y ahora como que dicen, ay, no sabíamos que nos iban a perseguir de esta manera? ¿Por qué no fueron conscientes en su momento a la hora de votar? Es lamentable, pero los venezolanos cayeron en promesas políticas una vez más. No pudieron reconocer los patrones que Donald Trump representa como un autoritario, como una persona que lo ha dicho, que quiere ser dictador. Y es lamentable ver que los venezolanos, después de tanto lo que hemos sufrido en Venezuela con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, no puedan reconocer los patrones. Cayeron en promesas de campaña, y yo lo he dicho en varias oportunidades, a mí no me sorprenden las deportaciones masivas, no me sorprenden estos ataques contra nuestra comunidad, porque esto se dijo muy abiertamente entre campaña, aunque muchísimos venezolanos no quisieran haber creído que esto aplicaba para nosotros también. Y ahora Donald Trump diciendo que todos ustedes son del Tren de Aragua y que hay que deportarlos, doña Cecilia. Pero mi pregunta es, ¿qué viene ahora? Ustedes tienen ahora esta protección por parte de un juez, pero pues Donald Trump yo no creo que se vaya a quedar muy quieto, Camila. Mi pregunta es, ¿ustedes qué esperan a partir de ahora? No, sí, de ahora en adelante continúa una batalla legal que va a ser larga. Ellos van a apelar, nosotros vamos a continuar tenemos argumentos muy, muy sólidos, y la realidad es que este es solo el principio de una historia larga. Pero aquí seguimos resilientes, firmes en nuestros argumentos y demostrando que los venezolanos somos gente de bien, gente honesta, y que los buenos somos más. Abogada, para las personas que nos están escuchando, los venezolanos o familiares que pueden pues precisamente tener relación con esta medida, ¿qué deben hacer? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan que viene ahora para ellos? ¿Qué cosas deben tener listas? ¿Qué viene para ellos? ¿Qué deben tener muy presente en términos legales? Va a tomar días que las agencias implementen la nueva decisión, va a tomar tiempo que los empleadores entiendan, por esta información aún en desarrollo. Pero la realidad es que cada venezolano debe de informarse con su respectivo abogado. No soy abogada, soy una de las demandantes, y como individuo también me asesoro con mis propios abogados fuera de la demanda. Cada venezolano debe informarse y tomar decisiones pertinentes dependiendo de cada caso. Pero Cecilia, cuando uno ve básicamente el argumento que dan los abogados del gobierno de los Estados Unidos, ellos dicen que el Congreso le otorgó a la Secretaría de Seguridad una autoridad clara y amplia para tomar decisiones relacionadas al TPS, y que las decisiones no pueden estar sujetas a una revisión judicial. O sea, que ustedes no tienen el derecho de impedir ningún tipo de ejecución sobre el TPS. Ellos argumentan eso, el juez ha confirmado que sí, en efecto, él tiene la jurisdicción para determinar si la remoción o el uso de sus poderes de la secretaria fue de forma ilegítima, fue de forma ilegal, y ella el Congreso le entregó poderes como secretaria, no puede remover acciones de la administración anterior, y no las puede hacer bajo estos argumentos racistas que están utilizando. Porque ellos argumentan que las condiciones en Venezuela han mejorado, pues, pero no han podido demostrar cuáles han sido la data o los reportes que utilizaron para tomar esa decisión hasta que... Pero ahora que finalmente habrá elecciones en 2 años, porque acuérdense que en los Estados Unidos pues también tenemos elecciones de Congreso cada 2 años, y ahí pues muchos demócratas o personas que están diciendo pues hay algo que tiene que cambiar después de esta administración de Donald Trump. Electoralmente, ¿la población venezolana ya está haciendo algo con miras a lo que va a pasar dentro de 2 años, o en eso no se han metido todavía? Hay muchas batallas sucediendo alternativamente. Hay una batalla legal, hay una batalla comunicacional de la opinión pública, y hay una batalla también política, y es momento en el que a nivel local, estatal, nacional, los demócratas y los líderes comunitarios empiecen a coordinar esfuerzos. No puedo hablar en nombre de toda la comunidad venezolana sobre qué acciones se están ya tomando, pero el llamado sí es a recordar qué políticos están tomando qué acciones contra nuestro pueblo, porque en efecto tenemos elecciones en medio término el año que viene, y lamentablemente los venezolanos y los latinos en general pecan de memoria corta, olvidan rápido, pero es importante reconocer quiénes entregaron protecciones en un principio, y fue la administración Biden-Harris, y quienes en las primeras semanas de su administración buscaron desmantelar programas que protegen y ayudan a la comunidad venezolana, como lo hizo la administración Trump. Pues es Cecilia González, defensora de derechos civiles, una de las demandantes en este caso de proteger ese permiso del TPS para los venezolanos en los Estados Unidos. Cecilia, gracias por haber estado con nosotros, y pues mucha suerte en todo este proceso jurídico. Gracias a ustedes por el espacio.
Mire, Jennifer, usted que vivió en Estados Unidos tanto tiempo, lo que decía Cecilia es verdad, es porque los latinoamericanos tenemos de memoria corta y entonces los políticos fallan y volvemos. Eso pasa aquí en Colombia y entonces terminamos uno que había estado en un escándalo de corrupción y volvemos a elegir. Lo que será lo que pasa con nosotros en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, que no tenemos esa memoria a largo plazo frente a los que elegimos. Pero es que ahí ni siquiera era a largo plazo, Camila. A mí me sorprendía mucho estando en Miami con las frases que decía el presidente Trump, entonces candidato, cómo los cubanos, en exilio sobre todo, los venezolanos, muchísimos y muchos colombianos apoyando a Donald Trump, salían a las calles con una emoción a apoyar las políticas de ese candidato y estas son las respuestas y las consecuencias ahora. Entonces yo sí creo que hay que pensar y sobre todo analizar, Camila, las propuestas que tienen los candidatos, llámese Donald Trump o quien sea ahorita que nosotros comenzamos en este proceso, analizar los antecedentes y mirar qué consecuencias puede traer sobre nosotros, porque ahí están, los venezolanos están sufriendo mucho por esto. Claro, Jennifer, yo me le meto allí para trasladarle tal vez lo que he hablado con personas que son cercanas a Donald Trump políticamente hablando y son venezolanos. El argumento que ellos dicen es, oiga, es que la forma en como algunos compatriotas están entrando a los Estados Unidos no es la mejor. Oiga, es que algunas formas en las que se están comportando algunos de nuestros compatriotas nos está afectando a nosotros mismos. Y hay que destacar también que lo que argumentan quienes apoyan a Donald Trump todavía, siendo venezolanos, es que Joe Biden se bajó los pantalones con el señor Nicolás Maduro. Joe Biden le devolvió a los sobrinos de Cilia Flores condenados por narcotráfico. Joe Biden le dio a Alex Saab a Nicolás Maduro. Joe Biden le dio la posibilidad a Chevron de seguir explotando petróleo dentro de Venezuela. O sea, digamos que de alguna u otra forma, la manera en como Joe Biden, al menos el gobierno pasado, manejó la relación con el señor Nicolás Maduro, es lo que hizo que el venezolano, sobre todo en el sur de la Florida, se radicalizara. Sin decir que todos los venezolanos no son trumpistas, ¿no? Hay que destacar también que hay muchos venezolanos que son del Partido Demócrata. Pero sobre todo, esa división que hay con respecto a la migración, con respecto a la llegada de tantos migrantes que de alguna u otra forma no estarían cumpliendo las normativas del país. Pero Gonzalo, por más de que ese argumento que usted dice que es que vieron cómo el gobierno de Joe Biden había sido muy flexible con Nicolás Maduro, pero es que estaban oyendo el discurso de cómo se trataba al latino y al migrante, discúlpeme la palabra que voy a utilizar, pero como una rata. Entonces, ahora que lo están viviendo en carne propia, con sus familiares, con gente que se los están devolviendo allá a ese régimen de Nicolás Maduro, uno dice, pero es que soldado advertido no muere en guerra. Esto se anunció por todos lados, eran los mensajes que llegaban. Entonces, por más de que se hubiera sido permisivo por parte del gobierno de Joe Biden o no, que yo creo que eso es discutible, pero no quiero entrar en esa discusión, es ¿por qué razón, si se estaba tratando de esa manera a los seres humanos migrantes latinoamericanos, que es que recordemos que es que acá todos somos latinos, pues se estaba apoyando ese discurso? A ver, yo creo, Camila, que aquí habría que hablar cuál era la posición de esos venezolanos en los Estados Unidos, y creo que no estaban pensando precisamente en el pueblo latino. Estaban pensando en Venezuela y en el futuro de Venezuela con respecto a Nicolás Maduro. Entonces, yo no vengo aquí a señalar a quienes apoyaron a Donald Trump y a decir es que ustedes son culpables de... No, es que el venezolano que apoyó a Donald Trump no pensó en el latino, en cómo trataba a Donald Trump al latino, pensó en que Donald Trump podía ser la solución y puede ser la solución para acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Básicamente es eso, porque vio frente a Joe Biden que con el gobierno demócrata, con Kamala Harris, eso no iba a ocurrir. Gonzalo, es que, bueno, lo que usted nos está contando, pues va en contra de uno de los principios básicos de la democracia, y es que uno no solamente vota por uno mismo. El voto no es un acto egoísta en que yo voto por un candidato a que haga por mí. Uno vota más que por uno vota es por las personas que no pueden votar, que no tienen la oportunidad de votar, que tienen problemas, que son abandonadas por el Estado, que son abandonadas por el sistema. Eso es uno de los sentidos de la democracia, porque cuando uno dice, pues es el gobierno del pueblo, no es de una sola persona votando por mis intereses. Entonces yo creo que ahí se pecó de verdad por falta de solidaridad y de entender de qué se trata la democracia, porque la democracia no es solamente para beneficiarse. Lo que pasa es que sí la quiero interrumpir, porque, a ver, y no voy a decir algo sin que se enoje, es muy cómodo decir eso cuando usted no ha tenido 25 años de una dictadura. Y sé que Colombia la ha pasado muy mal, pero el venezolano de alguna u otra forma, aquel que creyó en Donald Trump y sigue creyendo en él, cree que es la solución para que Nicolás Maduro se vaya.
no se va a poner a pensar en los problemas que puede tener el mexicano en California o que puede tener el salvadoreño en Utah. Va a pensar en cómo salimos de Nicolás Maduro, que con el gobierno demócrata de Kamala Harris no iba a ser. Yo no estoy diciendo que va a ser con el Partido Republicano, no estoy diciendo que va a ser con el señor Donald Trump al poder. Lo que sí estoy diciendo es que el comportamiento de Donald Trump frente al gobierno de Nicolás Maduro va a ser completamente diferente que el de Kamala Harris. Y el venezolano decía, yo quiero una solución para mi país porque tengo 25 años en esto y no quiero más. Así el latino tenga problemas, sea tratado así. No estoy diciendo que haya un tema de compromiso también, pero hay que entender también la posición de aquellos que tuvieron que emigrar de su país casi que de manera obligatoria. Pero además, Gonzalo, me parece que es un poco desconocer las múltiples situaciones que hizo que el Partido Demócrata tuviera 17 millones menos de votos de lo que tuvo hace 4 años. Es decir, el votante vota con un contexto, con una historia reciente que la tiene fresca en la memoria y vota con la información que tiene en el momento. ¿Y cuál es la información que tenía el votante latino venezolano en el momento que es el que ustedes les están diciendo tenía que votar a Kamala Harris sí o sí, porque era moralmente lo que tenía que hacer? Era, oiga, durante estos 4 años sucedió esto, sucedió el robo más descarado enfrente de la historia y Nicolás Maduro pudo hacerlo porque en parte el gobierno norteamericano le entapetó ese camino. Entonces, con esa información yo digo, bueno, lo que viene de pronto es malo, es incierto. Me perdona, pero no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo porque usted no puede decir que le entapetaron el camino para que hicieran ese robo y ese fraude más grande de la historia. Y además ese permiso por el que hoy están peleando, que es el que les revocaron, se los puso la administración anterior. Yo no quiero defender a la administración anterior, ni mucho menos, porque no es mi papel y ni me interesa. Pero lo que sí quiero decir es que no pueden ponerse a llorar hoy cuando votaron por ese que les está haciendo eso, que lo anunció. Es que en sus discursos lo anunciaba. Camila, el TPS no se creó por los venezolanos. A ver, el TPS no se creó por los venezolanos. El TPS se creó en 1990 para otras comunidades. Pero se les dio a los venezolanos, Gonzalo, les dio a los venezolanos, y de los discursos que tenían los republicanos en su momento en campaña era eso. Durante el gobierno Biden se están recibiendo una cantidad de migrantes latinoamericanos, se les está dando permiso de trabajo, se les está dando sitios para quedarse a dormir, se les está dando sueldos y demás, mientras a los norteamericanos no se les está dando nada. Ese era el discurso. Y también, pero Camila, es que usted no puede negar lo que dijo Sebastián con respecto al actuar del gobierno Biden. Que fue el acuerdo de Barbados. Maduro. O sea, ¿cómo usted va a decir que eso no lo voy a tomar en cuenta? Pero ¿cómo no lo va a tomar en cuenta? Tiene que tomarlo en cuenta, porque parte del apoyo, o gran parte del apoyo del venezolano en los Estados Unidos frente a Donald Trump, tiene que ver con el actuar del gobierno de Biden frente a Nicolás Maduro. Gonzalo, me perdona, Camila, el señor Nicolás Maduro se comprometió a que si soltaban a Alex Saab, se le daban garantías a la oposición. Les dieron a Alex Saab y un montón de bandidos, y que lo que hizo Nicolás Maduro, le prohibió competir a Carolina Machado, y después empezaron a matar y encarcelar a toda la oposición. Es que hay que meterse en el pellejo del venezolano también. Pero entonces venga, le digo una cosa, ¿eso es culpa del gobierno Biden, haber creído en Nicolás Maduro en esa negociación? O sea, también ustedes tienen que entender, usted en diplomacia, ¿qué hubiera hecho? ¿O usted cree que hablábamos la semana pasada con un economista que decía que las sanciones que van a imponer desde el gobierno Trump lo que va a hacer es atacar aún más al ciudadano de a pie, y que no van a servir de nada? Entonces, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Yo digo que concederle cosas a Venezuela a cambio de acciones concretas, cuando nunca fue así. El acuerdo de Barbados tenía en que las dos partes daban muestras de buena fe. Venezuela no dio una y Estados Unidos fue concediendo paso por paso, y terminó además dándole la licencia a Chevron 3 meses antes de irse. Biden contó el lobby de Chevron, que lo contó el Wall Street Journal. Entonces, también hay que, lo que yo le digo, Camila, hay que ponerse en el pellejo a la gente de lo que pasó y de la decepción y el dolor que terminó el acuerdo de Barbados, en el que Venezuela se burló de todos los pasos de ese acuerdo. Mire, yo entiendo que desde fuera de Estados Unidos todos estábamos votando, acá hacíamos la votación por quién vota, por Kamala o por Trump. Yo entiendo que hacíamos ese juego, pero realmente los que votaron en Estados Unidos fueron las personas que tenían la ciudadanía. Es decir, los inmigrantes que no están documentados no tuvieron la opción de votar ni por Donald Trump ni por Kamala Harris, independientemente de sus posiciones. Entonces yo creo que acá hay que tener en cuenta eso. Y sí, estaban eligiendo a presidente no para Venezuela, sino para Estados Unidos. ¿Y qué hacía ese candidato? Pues hablar mal de los migrantes, decir que eran violadores, que había que sacarlos del país. América para
los americanos y ahí está digamos, el resultado de eso. Y otra cosa, yo no sé, es mi sensación y puede que esté equivocada, pero muchísimas de las personas más inmigrantes que conocí en Estados Unidos eran migrantes ya ciudadanos de Estados Unidos. Entonces creo que no sé si están tan disgustados como nosotros estamos hablando acá, Camila, de estas políticas y estas decisiones que está tomando ya Donald Trump como presidente de ese país. Sí, no lo sé, pero por eso decía Ana Cristina, uno no vota solo por uno también pues debería tener una responsabilidad de grupo y humana con el otro, pero esos que estaban y que son los más antiinmigrantes, muchos como usted dice que son latinoamericanos, yo creo que en este caso y sobre todo en temas de Venezuela, sí tienen muchos familiares venezolanos que estaban pues cobijados con estas medidas y que hoy ven que el desastre es peor. Ana Cristina. Sí, Camila, a ver, y ahí le quisiera decir algo a Gonzalo con respecto al argumento que él dio. Pues yo tengo toda la solidaridad con los venezolanos, con lo que les ha pasado durante 20 años, que es una desgracia que nosotros vivimos en Colombia también, pues porque hemos acogido, porque en las calles tenemos venezolanos y desde estos micrófonos creo que hemos apoyado a la comunidad venezolana y hemos hecho seguimiento del tema de los venezolanos todo el tiempo. Pero decir que alguien no puede opinar sobre un tema de Venezuela porque no ha vivido la dictadura, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Yo creo que todos podemos opinar de los temas que proponemos aquí en el programa y que si estamos opinando de Venezuela es precisamente porque nos duele, porque es una frontera inmensa que tenemos al lado, porque ya es imposible decir que no tenemos un venezolano entre nuestros vecinos, entre las personas que queremos, entre las personas con quienes interactuamos. Entonces, claro, no tengo la autoridad que puede tener quien vive en Caracas, yo lo entiendo, pero sí tengo la solidaridad y he tenido el estudio, el conocimiento y yo creo que todos aquí en la mesa de trabajo lo hemos tenido para poder opinar de una manera solidaria y consciente sobre lo que pasa en Venezuela. Son las 12 del día, 37